Vale, pues muy buenos días a todos y agradeceros vuestra presencia aquí esta mañana para esta comparecencia y pediros disculpas porque el año pasado, por motivos personales, no la pude realizar. Desde que asumí el encargo de vicario judicial, hace ya más de 3 años, me comprometí a encontrarme con vosotros al menos una vez al año y por lo tanto me alegro de estar con vosotros otra vez. La primera vez que nos vimos se cumplía el primer aniversario de la reforma que hizo el Papa Francisco sobre el funcionamiento de los procesos de nulidad. El 8 de diciembre de este mes pues se han cumplido 4 años y ahora durante esta rueda de prensa analizaré algunas cuestiones que ya al pasar 4 años ha supuesto la reforma. Paso ahora no a leer, sino a detallar y comentar pues la memoria que tenéis, que la responsable de medios, doña María de León, os ha entregado. Durante el año 2019, las entrevistas que el Tribunal Eclesiástico ha realizado, esas entrevistas que son, por supuesto, gratis, son personas que vienen a interesarse porque creen que puede haber alguna causa de nulidad y, sobre todo, el funcionamiento. Pues han sido 124 entrevistas, de las cuales a un 6% pues se les ha denegado la viabilidad. Que se le deniegue la viabilidad no quiere decir que ellos puedan presentar la demanda de nulidad. ¿De acuerdo? Pues tienen todo el derecho del mundo a hacerlo. En segundo lugar, en cuanto al número, el número de demandas de nulidad matrimonial admitidas a trámite durante 2019 hasta fecha de hoy han sido 65. El año pasado, 2018, fueron 80. Y en 2017 fueron 81 demandas. Entonces, lo que se está observando es que hay un indicio de bajadas de demandas de nulidad, de peticiones de nulidad, y que lo que algunos han llamado el efecto llamada de la reforma del Papa Francisco, al menos en cuanto a la presentación de demandas de nulidad, podemos decir que se ha aminorado. Porque, por ejemplo, con las entrevistas, el primer año de la entrada en vigor de la reforma del Papa fueron 210 entrevistas. Es cierto que era año 2015-2016, pero aún así es un año y han caído las entrevistas y las nulidades han caído. A fecha de hoy se han sentenciado 75 causas y se han archivado 6. Archivar quiere decir que puede ser, por ejemplo, que las partes, a mitad del procedimiento, decidan no continuar, decidan replanteárselo, alguna circunstancia de enfermedad, o que durante 6 meses no haya ningún movimiento procesal por parte de las partes y entonces, conforme a la legislación, se tienen que archivar. Durante este año nos quedan por ejecutar, del año 2018, solamente 25, y del año 2019 en curso 62. A fecha de hoy, durante este año, hemos dictado 75 sentencias, 69 a favor de la nulidad, y una de ellas ha sido apelada por la parte demandada a Granada. Es decir, es una persona que no está conforme con que su matrimonio haya sido declarado nulo y, por lo tanto, conforme a derecho, apela a Granada. De las 6 a favor de que el matrimonio era válido, 3 han sido apeladas a Granada y otras 3 no han sido apeladas, por lo tanto, las sentencias ya son firmes.
Sobre las causas de nulidad, es decir, más invocadas, intentar explicarlas, más solicitadas durante este año, sí, las dos primeras se mantienen como siempre, lo que llamamos el grave defecto de discreción de juicio, que es una falta de madurez necesaria cuando se contrajo matrimonio y que provocó que la decisión de contraer matrimonio, valga la redundancia, no fuera bien reflexionada, sino que fue tomada, por así decirlo, valga la expresión, a tontas y a locas, sin una reflexión sobre lo que se comprometían. Segundo capítulo más invocado, como siempre, es la incapacidad de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causa de naturaleza psíquica. Y, como os he explicado otros años, pues quiere decir que hay personas que están capacitadas para desarrollar profesiones, pero hay personas que no están capacitadas para estar casados. Son personas que son incapaces de mantener una relación interpersonal, de tener la responsabilidad a la hora de construir un hogar, a la hora de trabajar, etcétera. Y cuando se habla de causa psíquica, no necesariamente debe ser un trastorno grave de la personalidad, sino puede ser una inmadurez. Y, como yo siempre digo, pues no todo el mundo vale para casado. Y este año, sorprendentemente, el tercer lugar de los capítulos más solicitados ha sido la exclusión de la fidelidad. Y esto es, por así decirlo, para nosotros algo serio. Es decir, han sido bastantes las sentencias ejecutadas este año donde el capítulo de la exclusión de la fidelidad ha quedado más que probado. Y digo que es algo serio porque supone lógicamente pues traicionar a la otra persona y dentro de lo que es una persona que ha fracasado en un proyecto de convivencia matrimonial, puede haber grave defecto de discreción de juicio, incapacidad para asumir, pero la exclusión de la fidelidad, por así decirlo, es algo que hace mucho daño, puesto que supone una traición total, por así decirlo, a una persona con la que te comprometiste a ser todo, alma, cuerpo, corazón y ser para ella. Vale. Pasamos ahora a el proceso breve, esa novedad que el Papa Francisco introdujo con el motu propio y que, había una gran... Hace 4 años pues había una gran novedad sobre este tema, no solo a través de los medios de comunicación, sino a través incluso de la investigación y de los artículos académicos, etcétera. Pues se pensaba que el proceso breve iba a haber muchos procesos breves. Sin embargo, en nuestra diócesis, pues en el 2019 ha habido uno y otro que hubo en 2016. Recuerdo brevemente en qué consiste el proceso breve. Es que ambos cónyuges consideran que su matrimonio es nulo y presentan conjuntamente la demanda de nulidad o la presenta uno con el consentimiento del otro. Al presentarla, de las pruebas que ellos presentan, se ve claramente que el matrimonio es nulo. Entonces, en ese caso, pues hace una instrucción de 30 días y pasados los 30 días es el obispo el que dicta la sentencia. ¿Por qué tan solo 2 en 4 años? Esto es algo también común en el resto de las diócesis. Porque mirad, el proceso breve, hay personas que lo entienden, vamos a decirlo así, como si fuera un acuerdo entre dos partes para llegar a conseguir un fin. Pero es que el proceso breve no es eso. Entonces nos encontramos con gente que presenta demanda mediante proceso breve y luego resulta que los hechos no
de los hechos no se puede inferir, deducir que sea nulo, entonces pasa a procedimiento ordinario. También se da la circunstancia de que a lo mejor las dos partes están conformes, están de acuerdo, redactan el texto y a la hora, en el momento de firmar, pues uno dice no estoy de acuerdo con esta cosa que has puesto, no estoy de acuerdo con esto, por lo tanto no se puede hacer por el proceso breve y pasa a procedimiento ordinario. Y bueno, vamos a hablar de las tasas de nulidad matrimonial porque todavía, a pesar de vuestra ayuda en las diferentes ruedas de prensa, pues todavía, por ejemplo, yo en mi parroquia hay gente que me pregunta, oye Gil, ¿cuánto vale la nulidad matrimonial? ¿Son 6.000 o son 8.000? Y todavía ya produce, no es que produzca cansancio, sino que el desconocimiento es absoluto. Y entonces una de las cosas que le agradezco tanto a la notaria, Inés Carrasco, como a María de León es que os haya entregado eso para que veáis que una nulidad matrimonial no cuesta más de 2.668 euros. Y yo creo que ya, tal como queda expuesto, lo que cobra el tribunal es 1.169 euros. No 6.000, no. 1.169. El letrado, si se elige de los letrados nuestros, del elenco, 1.021. Y la prueba pericial, pues si se hace sobre los dos esposos, 478. Si se hace sobre los dos, pero uno no comparece, uno en autos, 378. Y sobre un solo esposo, 239. Y ahí, como bien aparece en la gráfica que se os ha dado, pues os da las cantidades que son claras: 2.668, 2.568 si es sobre los dos cónyuges, uno sobre autos, y sobre un cónyuge serían 2.429. Yo creo que, en fin, espero que me aseguro que lo transmitís muy bien. Entonces, la parte B, con letrados que contrata libremente el que solicita la nulidad de matrimonial. Pues el tribunal cobra lo mismo, 1.169 euros. Y dice ahí, ¿cuánto honorarios del letrado? Lo que pida el abogado. ¿Y cuánto pide un abogado? Pues un abogado puede pedir lo que quiera, puesto que viene fijado unos mínimos y no unos máximos. Y entonces, en estos casos, bueno, sale los honorarios de los peritos, que son iguales a la opción A, y por lo tanto, el total. ¿Cuánto cuesta una nulidad así? Pues puede costar entre 4.000 y 12.000 euros, o entre 4.000 y 25.000 euros, lo que quiera cobrar el abogado. Claro, es muy cómodo decir, la nulidad me ha costado 14.000 euros. No, señor. A usted la nulidad le ha costado únicamente 1.169 más 478 euros. Usted le ha pagado a su abogado esa cantidad libremente y, por lo tanto, yo creo que la leyenda negra debe ya ir finalizando en medio de nosotros. Luego, otra de las cosas es que existe, cuando una persona solicita la nulidad de matrimonial, existen dos formas de abaratar, por así decirlo, el coste atendiendo a la situación económica de la persona que lo solicita. Una de ellas es la reducción de tasas. Debe presentar, obviamente, una documentación y entonces el tribunal, estudiando la documentación, pues hace una reducción de tasas pues al 25% del total, al 50% o al 75%. Y esto es algo que hacemos habitualmente. Y luego está el proceso gratuito o exención de tasas total, gratis total. Deben presentar, obviamente, documentación que acredite su precaria situación y la nulidad cuesta 0. No tienen que pagar absolutamente nada. Y se llevan muchas causas mediante ese procedimiento. Vamos a ver las causas y la situación económica durante este año
2019. Pues entonces nos encontramos que 24 de ellas han sido solicitadas por turno libre, es decir, ellos han contratado a su abogado, y en 2 de estas 24 causas se ha concedido la gratuidad total y en una causa el 50% de reducción. De las 18 que corresponden a los abogados, a los abogados del turno de oficio del Colegio de Abogados de aquí de Murcia, como es justicia gratuita, 0, no se les ha cobrado nada. Y 23 son las causas que el peticionario ha solicitado abogado de aquí del elenco. Pues una de estas causas goza del 50% de reducción, en 3 el 75% y en otra la gratuidad total. Expresado en porcentajes, pues bueno, el 37% pertenece al turno libre, 28% Colegio de Abogados, que es gratis total, y el 35% a las causas que son designadas por los abogados del elenco. Como sé que los datos son importantes y como la última vez me preguntasteis pues eso, estadísticas sobre quién lo pide, duración de la convivencia, pues se os ha entregado y ahora lo vamos a comentar, pues quién solicita la nulidad, por ejemplo, según edad y sexo. Entonces, conforme a los datos, a fecha de hoy, las solicitudes comienzan a partir de los 30 años. Es decir, de 18 a 30 no hay ninguna. Entonces, entre 30 y 39 años se han solicitado 21 causas. Estos datos son importantes porque ahora los veremos, de las cuales 8 las ha pedido el esposo y 13 la esposa. En el intervalo de 40 a 49 años han entrado 26 causas, 12 de ellas solicitadas por el esposo y 14 por la esposa. Estos datos reflejan que en este año el 75% de las nulidades, de las solicitudes de nulidad matrimonial, las realizan hombres y mujeres cuya edad está comprendida entre los 30 y los 49 años. 11 causas han sido solicitadas por personas cuya edad está en un intervalo entre 30 y 59, 7 por el esposo y 4 por la esposa. Y entre los 60 y 69 años han entrado 7, 5 pedidas por el esposo y 2 por la esposa. Entonces, como veis, observamos que, digamos, a nivel de sexo encontramos prácticamente el mismo resultado. La diferencia única está más bien en la edad en la que cada uno de ellos, hombre o mujer, solicita la nulidad. Los datos reflejan que la mujer solicita la nulidad en edades más anticipadas con respecto al hombre. Son cálculos que están hechos sobre los datos. Y vamos a la solicitud de la nulidad según la duración de la convivencia matrimonial. Y ahí tenéis lo que se os ha preparado, lo que se os ha entregado, y habla por sí solo. Es decir, analizando el tiempo de duración de la convivencia matrimonial, estos son los resultados. De las 65 demandas presentadas este año, 26 de ellas, en 26 la convivencia matrimonial no ha superado los 5 años. Esto ya es un aspecto a tener en cuenta y que es preocupante. Entre 5 y 10 años de convivencia matrimonial ha habido 17 causas. Una convivencia matrimonial que dura entre 5 y 10 años, hace un 26%. Entre 10 y 15 años de convivencia matrimonial, 12 causas, un 18%. Entre 15 y 20 años, 4, 6%.
y más de 20 años de convivencia matrimonial ha habido 6 causas, y luego, por ejemplo, hemos tenido una causa de un matrimonio que llevaban conviviendo 40 años y uno de ellos ha solicitado la nulidad matrimonial. Y, en fin, hasta aquí estos datos que son interesantes para la hora de valorar muchas situaciones de las que ocurren dentro del mundo del matrimonio y dentro del mundo de la familia. Y bueno, quedo a vuestra disposición para lo que me queráis preguntar y que sepa responder. ¿Qué factores se tienen en cuenta? Me imagino que no todos. Obviamente. Vamos a ver, lo que es el porcentaje, ese porcentaje no lo tengo, pero sí que es la primera vez, es decir, de los 65 de las sentencias que hemos ejecutado, hay 10 casos en los que ha habido exclusión de la fidelidad, ¿vale? Es un porcentaje alto. Los otros 2 son, digamos, siempre salen, siempre que hacemos cuando hay la apertura del año judicial, se presentan estos mismos datos, y siempre el primero y el segundo están claros. El tercero era hasta ahora el error en la cualidad. Sube la exclusión de la fidelidad. Entonces, claro, la gente puede entender, bueno, exclusión de la fidelidad es que mi pareja me haya sido infiel con otro. Eso no es exclusión de la fidelidad. La exclusión de la fidelidad, es decir, supone que es una persona, ya sea el hombre o la mujer, que desde el noviazgo o desde el principio del matrimonio, pues decide compartir su vida no solo con la mujer o con el hombre con el que se ha casado, sino con una tercera persona o con varias personas. Y lo hace de una forma constante y repetida. Nos podemos encontrar con casos de gente, por ejemplo, que mantienen durante 8 o 10 años que dura el matrimonio, pues mantienen no una relación, sino que a lo mejor tienen 2 o 3 relaciones extramatrimoniales. Nos podemos encontrar con gente que frecuenta lugares de alterne, también, eso es otro signo, digamos, a la hora de concretar. Las personas, por ejemplo, que juegan al intercambio de parejas. En cualquier ciudad, aquí en Murcia, hay lugares donde se facilita que haya ese tipo de relaciones. O luego personas literalmente pues que son adictas al sexo, que es una terminología psicológica, y que son personas que tienen es decir, su trastorno psicológico es tan grande con respecto a esto que buscan continuamente mantener relaciones sexuales. Le da igual que sea con su mujer, con su esposo, con otro o con otra, pero lo hacen habitualmente. Y esto es una enfermedad psicológica que antiguamente tenía 2 nombres muy raros. Bueno, uno era raro y el otro era despectivo. Para los hombres se llamaba satiriasis, los sátiros, y para las mujeres se llamaba ninfomanía. Entonces, claro, como decir yo padezco satiriasis puede ser un problema dermatológico, o decir yo soy ninfómana, pues entonces lógicamente, gracias a Dios, se cambió, los psicólogos lo cambiaron y se llama trastorno de adicción al sexo. Hasta ahí creo es donde puedo contestarte en este momento. Más o menos por ahí va. Es decir, ya es una cuestión diferente que en un matrimonio haya una infidelidad, que la parte se entere, que el otro lo reconozca, y lo que es el perdón, eso ya es cosa de esas 2 personas y de su conciencia soberana. Una infidelidad puntual. No es causa. No se reconoce. No, generalmente no. Eso es. ¿Y perfil social y económico de las personas? El perfil social y económico estamos trabajando en ello y por lo tanto al año que viene habrá un perfil social y económico de las personas que solicitan la nulidad matrimonial.
te puedo decir que bueno, el perfil social es su mayoría clase media baja, pero vamos, al año que viene, Dios mediante, estarán los datos del perfil social y económico de los solicitantes de nulidad matrimonial. ¿Alguna cuestión más? Si no tenéis ninguna cuestión más, si queréis a alguien hablar conmigo o preguntarme algo en privado, pues también estoy a mi disposición en mi despacho. Pues gracias y feliz Navidad.